¿Cómo te va, María Angélica? Buenas noches. Hola, hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, igualmente. Sabemos que venís opinando sobre el tema. ¿Cómo lo viste? Primero decirte que hay una cosa muy interesante que decís porque efectivamente es así, a medida que pasa el tiempo, uno también va analizando otras cosas, va poniendo otros datos en juego. Este, yo sigo pensando que una de las cosas importantes que tenemos que sacar de esto como experiencia es que no nos sirva para denigrar, para, para descalificar a aquellos que salieron. Sí vale la pregunta, ¿cuánto hay de responsabilidad social? ¿Cuánto hay de indolencia, de no me importa? Eh, ¿Cuánto hay de creencias muy erróneas? Eh, ¿Cuánto hay de apasionamiento? Todo eso junto. Eh, en ese sentido, digo, a mí, a medida que pasa el tiempo, lo que me va pasando es que cada vez cobra más importancia, me parece. Tiene, tiene un sentido más fuerte. Eh, el hecho de que esta situación era previsible y por lo tanto hay una responsabilidad de autoridades de todo tipo, en la escala que uno quiera pensarlo o que se pueda o que corresponda, eh, para poder realmente prevenir esto. Cuando un fenómeno de masas ocurre, cuando un fenómeno tan convocante como el fútbol tiene la historia que tiene además, porque digo, vamos a poner esto, no es solo la historia de Colón, es la historia de Colón, la historia de tu identidad familiar, barrial, social, eh, es ponerlo en el contexto de la pandemia, Héctor, porque digamos, venimos con un año y medio de una situación de encierro, entonces todos estos condimentos hacían pensar que la situación podía desmadrarse. ¿Mm? Entonces me parece que había que prevenir y que tomar algunas medidas antes. No tomadas esas medidas, una vez que se desata ese festejo apasionado, es muy difícil pedir racionalidad. Si hay algo que identifica los procesos de masas, es que no hay, no, es muy poco lo que se piensa. Una vez que te metiste, una vez que estás, que sos parte de ese apasionamiento, no se puede pensar. Es más, ¿qué habrá pasado? Nos ha pasado que uno ha ido a alguna manifestación por distintas cosas, pero donde llega el momento de la euforia, de la convocatoria, donde sos parte de un colectivo tan grande, tan amplio, que si querés en ese momento pensar o alguien te quiere preguntar algo, es como que te molesta, porque lo que querés es vivir intensamente esa emoción, eso que estás viviendo. Entonces digo, me parece que lo que ocurrió el viernes fue que, bueno, se desató a medida que empezó a aparecer la gente en la calle, que empezaron a aparecer los autos. Y cuando los autos fueron trabados por los semáforos y se pararon y la gente se bajó de los autos, porque ya no medís. ¿Me entendés? Entonces digo, yo creo que hay un aspecto de responsabilidad no cumplida que luego es delegada, y ahí cometeríamos un error si analizamos lo que le pasa a cada persona, porque me parece que es un fenómeno mucho más amplio, mucho más profundo, que cambia cualitativamente la decisión. Es decir, cuando vos estás solo o vos estás en un grupo pequeño, digo, mucha gente cuenta. Al día de hoy a mí mucha gente a partir de lo que he ido diciendo me llama y me dice, pero vos sabés que en mi barrio salieron en la vereda, se puso música, bailaron, pero a determinada hora se metió todo el mundo a su casa y listo. Es decir, no se fue a la cosa masiva. Pero cuando vos en Santa Fe viste que eso no sucedió, sino que hubo un cúmulo enorme de gente que se empezó a bajar de los autos, no lo podés parar. Ya ahí es imposible de parar. Y me parece que es un O riesgo sea que muy habría que alto. hacer,
O Dale, sea que sí. habría que discutir en todo caso la realización del evento, entendiendo que la consecuencia ya estaba bastante clara, que iba a pasar lo que terminó pasando. Por un lado, pero por otro lado te diría, yo después me quedé pensando, a lo mejor no es solo la suspensión del evento, a lo mejor también hubiéramos podido actuar de distinto modo, pero con una estrategia más colectiva, más social, ¿no? Por ejemplo, hubo por WhatsApp, hubo por Facebook, cartas, gente que le pedía a los colonistas, sabiendo que era un hecho muy importante y que era posible ganar, porque vos en un partido de fútbol tenés dos que juegan, dos que están en contraposición, por lo tanto, uno va a ganar. Dada esa posibilidad, mucha gente planteó, no se saquen los barbijos, festejen en grupos pequeños, en su casa, o sea, hubo, pero me parece que no fue lo suficientemente potente, sostenido, como para realmente aportar a la prevención. Y yo te diría, eh, a mí me parece que fue un partido donde se jugó tanto de historia, Héctor, tanto de la historia. Yo te decía personal, familiar, hemos visto videos de todo tipo, gente que realmente convocaba a toda su historia familiar ahí atrás, barrial, etcétera. Además hay una historia en la ciudad con su contrincante histórico que es Unión, y además hay hoy una historia de confrontaciones que están en otro tema, con la cuestión de la pandemia, pero que se ligan, porque si hay algo que este fenómeno que tiene el fútbol permite, y otros, obviamente, otros deportes, juegos, etcétera, que es una cuestión de desplazar ahí expectativas, emociones, hay algo de mí que cuando yo lo deposito en ese otro que juega, y que además convengamos, a ver, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces digo, fue un muy buen partido, fue un partido donde Colón se floreó, donde hubo, viste que uno al fútbol lo piensa, bueno, vos estás delante del televisor 90 minutos con toda una incertidumbre en juego, pero hay toda una estrategia previa. Pero además de la estrategia previa, hay en este momento creación, aprendizaje, resolución, bueno, todo eso tiene de conmovedor el fútbol. Eso convoca muchas emociones que se depositan allí. Entonces, en una sociedad en la que vos tenés todos los días un mensaje sostenido, permanente, respecto de cuándo va a terminar esto, Claro. cómo va a terminar, por qué no termina ya, que se mueran los que se tengan que morir, otros que te dicen médicos por la verdad y te juegan toda la cuestión, Sí, sí, digamos, sí, sí. profesional, científica, y te están planteando esto no existe. Eso genera un monto de ansiedad que cuando se desata esta cuestión no hay cómo pararla. ¿Me entendés? Te consulta Eugenia, María Angélica. Sí, Euge. Yo me quiero, en lo que fue el contexto de los festejos, me quiero detener también en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema protocolos, el tema en el cual estamos atravesando. Esto no termina demostrando también algo que está, por ejemplo, pasando desde hace un tiempo, que uno ve la despreocupación que hay por cierto sector, no deja también en manifiesto lo que se viene atravesando ya desde hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás, o es un evento que hay que separarlo completamente, más allá que mencionabas, ¿no? Cómo puede afectar la pandemia. Son 3 días que hay que sacarlo de este momento y, bueno, situarse de una manera diferente. No, no hay que sacarlos de este momento, creo que son justamente 3 días que van a traer consecuencias. Y me parece que eso es serio y creo que es bueno que reflexionemos ahora. El otro día había una persona en una de las entrevistas que me hacían, una persona decía que salieron porque era su derecho. Yo digo, bueno, craso error. Mi derecho no implica que yo ponga en riesgo no solo mi vida, la vida de los otros. Mi derecho no implica que yo ponga en riesgo o le exija al profesional de salud mucho más de lo que está dando. Entonces digo, hay algo de esa conciencia social que está puesta en entredicho, que está en pleno debate. Cuando yo creo que mi libertad implica hacer lo que se me canta, tengo un grave error, porque todas mis acciones tienen consecuencias respecto de los otros. Y es más,
La psicología social lo que analiza, cuando analiza lo que pasa afuera, lo objetivo, la crítica de la vida cotidiana que hacemos, no la hacemos desde la sociología, si bien es un enorme aporte. ¿Por qué la hacemos? Porque lo que nosotros vamos siendo es de acuerdo a los vínculos y las relaciones sociales del mundo que vivimos. No es por fuera de eso. Entonces, lo que los otros hacen tiene consecuencias para mi configuración subjetiva, para mi salud mental, y lo que yo hago tiene consecuencias con los otros. Entonces, a mí me parece que es necesario que esa reflexión se sostenga, se debata, y que debatamos con argumentos sobre estas cosas, porque son realmente graves. Entonces digo, creo que hay quienes pudieron pensar, pudieron prever, decidieron no salir, festejaron a lo mejor en el pequeño grupo familiar. Quien no lo pudo hacer así, bueno, ahora es tiempo de que también reflexione. Seguramente no lo podemos resolver tan fácilmente, pero al menos que haya la posibilidad de una conciencia crítica a partir de ahora. Seguro. Le agradecemos, Euge, a Sí. María Angélica, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias por este No, contacto. gracias a ustedes. Que lo Y que pasen tengan muy buenas bien. noches.